Muy bien, pues muy buena tarde, ¿cómo están? Espero se encuentren ustedes muy, pero muy bien. Recordarán ustedes que quedó pendiente por cuestión de tiempo, ya no les presenté el siguiente milagro como gesto de amor liberador de Dios en la Biblia. El amor de Dios, de hecho, se manifiesta en primer lugar como un amor que libera, como una acción salvadora de Dios que libera. Recuerden ustedes que el amor de Dios no es algo sentimental en primer lugar, no tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver sobre todo con acción transformadora, salvífica de Dios. Y en este caso, en una dimensión concreta que es la de la liberación. Y entonces vamos a analizar algunos aspectos, algunos elementos muy importantes de este milagro de Jesús, la curación del paralítico. En Marcos 2, 1 a 12. Lo primero que dice el texto, para no alargar demasiado este video, yo los remito a que por favor, cuando estén ustedes viendo este video, bueno, pues le ponen ahí la pausa y van ustedes al texto de Marcos 2, 1 a 12 para que lean el texto en sus Biblias. Solo tomo algunas de las expresiones más importantes del texto. Entró de nuevo en Cafarnaún. Recuerden ustedes la simbología de este nombre, Cafarnaún, que significa aldea del consuelo. Y efectivamente lo primero que se manifiesta cuando Dios actúa para consolar al hombre en una determinada situación de opresión es que Él libera. La liberación de los ídolos, de las idolatrías, de los atavismos, de las ideologías que nos mantienen esclavos, sometidos, incapaces de caminar como hombres libres hacia la tierra prometida. Todo eso se encuentra implícito en la acción liberadora de Dios. Dios actúa, Dios libera, Dios erradica los ídolos de nuestro corazón. Todo esto es simbolizado por la expresión entró de nuevo en Cafarnaúm. La multitud es un obstáculo porque estos cuatro que traen cargando en su camilla al paralítico, lo primero que se encuentran es la imposibilidad de poder poner en contacto al paralítico con Jesús, porque hay una multitud ahí agolpada, hacinada a la entrada de la casa. Y la casa, hemos mencionado también en cursos anteriores, que simboliza a la iglesia. La iglesia en el Evangelio de Marcos tiene dos grandes símbolos. En primer lugar, la casa, que es la iglesia en cuanto lugar estable, lugar de enseñanza, digámoslo así, como institución a la cual acuden los hombres para buscar la palabra de Jesús. Pero también está la barca. La barca es la misma iglesia, pero en cuanto misionera, iglesia en movimiento, iglesia en salida, como diría ahora nuestro Papa Francisco, ¿no? Bueno, esta iglesia en salida, en búsqueda de los hombres que se encuentran oprimidos, está simbolizada por la barca. Pero ahora Jesús está en la casa, en su casa, en la iglesia, en la institución que supuestamente debe enseñar al hombre. La iglesia es ante todo el lugar donde se escucha la palabra liberadora y creadora de Dios. Pero resulta que la multitud es un obstáculo. ¿Qué simboliza esa multitud? Simboliza la experiencia de las masas, estas masas anónimas que simplemente están allí a modo de bulto y que son un obstáculo para encontrarse con Jesús. Podríamos decir que son estas multitudes que componen desgraciadamente la mayoría de la iglesia y que solo están allí por estar,
pero que realmente no están en contacto con Jesús. Claro, en la narrativa del texto de Marcos, pues es evidente, es lógico que ellos están allá afuera sin poder entrar, pues porque son demasiados, ¿no? Y la casa pues ya está llena y no caben. Esa es la lógica de la narrativa. Pero teológicamente, el término multitud hace referencia a esta masa anónima que es incapaz realmente de dejarse transformar por la palabra de Jesús. Entonces, ¿qué hacen estos cuatro que llevan al paralítico en una camilla? Bueno, antes de decir lo que hacen, pues tenemos que hablar del simbolismo de la parálisis y de la camilla misma, ¿no? Pues la parálisis en la Biblia simboliza la incapacidad espiritual del hombre para ponerse en camino de la tierra prometida. La incapacidad de hacer éxodo. Los pies simbolizan precisamente esta capacidad. Y esta capacidad solo la tienen los hombres libres. Por eso Jesús quiere liberar de estas ideologías. Ahorita vamos a ver qué ideología es la que Jesús quiere expulsar. Recuerdan ustedes, la primera ideología ya la expulsó, la ideología de la violencia. La expulsó con el episodio de la curación de la suegra de Simón, de la suegra de Pedro, ¿no? Que es esta misma comunidad cristiana, pero que ha asumido la ideología de la violencia como un modo válido de instaurar el reino de Dios. Y Jesús expulsa a esta ideología de la mentalidad para que la comunidad entonces sí pueda caminar como una comunidad libre y liberadora. Ahora el entorno es Cafarnaúm, es la casa de Cafarnaúm. Sabemos que históricamente Jesús tenía, junto con su familia, una casa en Cafarnaúm, pero aquí la casa es un simbolismo, digamos, ¿no? Es una figura simbólica que nos habla de la iglesia. Bueno, entonces estos cuatro, que por cierto simbolizan a la comunidad cristiana, una que está ¿en búsqueda de qué? De los hombres que están precisamente imposibilitados de hacer éxodo, los hombres que están esclavizados por algún motivo. Por eso ellos andan, digámoslo así, en misión. Y entonces regresan a la iglesia para presentar a este paralítico a Jesús. Pero se encuentran con esta situación de la multitud. Entonces, la parálisis, incapacidad de hacer éxodo. La camilla simboliza precisamente los pecados o las ideologías asumidas por el ser humano y que le tienen postrado, imposibilitado de caminar. Después, ¿por qué lo traen entre cuatro? Pues son cuatro porque el número 4 hace referencia a la universalidad. Es decir, estos cuatro son la totalidad de la iglesia. Es como si Marcos nos estuviera diciendo que la identidad última, fontal de la iglesia, es poner en contacto, ir al mundo, atraer a los paralíticos para ponerlos en contacto con Jesús. Pero hay que ponerlos en contacto dentro de la iglesia. Este es un bello pasaje eclesiológico. Fíjense la importancia que tiene la iglesia. Hoy se escucha todavía digamos, este eslogan que se puso muy de moda en los años 60 y hoy todavía se repite. Jesús sí, iglesia no. Esto es absurdo. Según Marcos, no es posible entrar en contacto con este Dios liberador si no es a través de su comunidad eclesial. Y entonces estos cuatro tienen esta misión, y ahí van, y traen a un paralítico, y con él a todos los paralíticos del mundo, y lo quieren poner en contacto con Jesús, pero, oh sorpresa, hay una multitud, es decir, hay una experiencia de masificación de la fe. Esto es algo que vivimos hoy en día. Bueno, ahora con la pandemia se ha reducido muchísimo digamos, la participación, ¿no?, en las Eucaristías. Pero bueno, sigue siendo de todas maneras una experiencia de masificación, de
de no conocimiento unos de otros y por lo tanto de no comunión. Eso es lo más común, que no sepamos ni quién caramba es el que está sentado a nuestro lado, ¿no? Vamos, nos encontramos y todos hacemos los mismos gestos y repetimos las mismas palabras y ya está, y nos vamos y no hay contacto, no hay interrelación de unos con otros en la mayoría de los casos, ¿no? Pues esto es lo que representa precisamente la multitud. Y entonces esto es un obstáculo para entrar en contacto con el Dios liberador. Y por eso estos se suben al techo de la casa es la iglesia, por lo tanto es la religiosidad cristiana lo que está allí representándose, y lo que hacen es hacer un boquete en el techo, ¿no? Literalmente destechar el techo, dice el texto. Es decir, desmantelar la estructura religiosa que está promoviendo una experiencia masificante de la fe. Entonces, desmantelarla y buscar la manera de poner al paralítico en contacto con Jesús. Esta es una tarea pendiente para todos los cristianos. Impedir que nuestra religión se convierta precisamente, y válgame la redundancia, en impedimento para un encuentro vital con Jesús. Y entonces Jesús mira la fe de ellos, ¿no? Imaginen ustedes ahí la escena. Bueno, no la tienen que imaginar. Ahí está, ¿no? Ahí está, la tienen ustedes en pantalla. Y entonces Jesús mira la fe de ellos. Pues, ¿quiénes son ellos? Pues evidentemente la fe de los discípulos, pero también la fe del paralítico. Y había que preguntarse, bueno, el paralítico buscaba realmente el perdón de sus pecados, porque lo primero que le dice Jesús es, tus pecados te quedan perdonados. Bueno, y uno pensaría, bueno, pues que no el paralítico, lo natural es que fuera buscando la sanación de su parálisis, porque Jesús lo perdona antes de sanarlo. Bueno, en la teología de Marcos, la parálisis y cualquier otra enfermedad tomada como símbolo de actitudes espirituales tiene su origen, perdónenme, tiene su origen en el pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? El pecado no es la simple transgresión de ciertas normas, de un cierto código moral o ético. El pecado es, ante todo, una direccionalidad errónea de la vida. Dijéramos que este es paralítico porque ha dirigido su vida en un sentido erróneo, no hacia Dios, no hacia el Dios auténtico, que es el Dios de Jesucristo. Y toda direccionalidad de la vida que no vaya hacia Jesús es un impedimento para ser libre. Lo único que ocasiona esto es postración o ceguera o incapacidad de transformar el mundo, ¿no? Es decir, la mano tullida, ¿no? La mano seca. O pérdida de la vida, que se va en el flujo de sangre, como con la hemorroísa, ¿no? En el fondo de toda enfermedad espiritual está esta errónea direccionalidad de la vida. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos, con los ojos fijos en Jesús. Así es como se vive la vida cristiana, sin apartar nunca, en modo alguno, los ojos de este Jesús que nos libera y nos ilumina y nos muestra el camino. La murmuración de los escribas, ¿no? Es decir, estos cuervos de la ortodoxia que se niegan a aceptar que un hijo de hombre, y que por lo tanto todo hombre, porque la expresión hijo de hombre hace alusión a la humanidad entera. El evangelio es evangelio porque anuncia que no solo Jesús perdona los pecados, es decir, reconcilia al mundo con Dios, sino también su comunidad. Y por extensión, todos los hombres están llamados a ello, a ser liberadores de otros, a ser reconciliadores permanentes, hacedores de la paz, generar espacios de comunión con Dios. Pero estos cuervos que se sienten dueños de la salvación y salvaguardan la ortodoxia, incluso con violencia, murmuran.
La murmuración es una traición, eso significa la palabra murmurar, traicionar, tramar la forma de quitar de en medio a este. Es intolerable para ellos lo que Jesús anuncia. El poder para perdonar los pecados es conferido no solo a Jesús, sino a la comunidad misma. Esa comunidad después, en el transcurso de la historia de la Iglesia, nombrará a algunos dentro de ellos para constituirlos como ministros, que son nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, que serán aquellos que encauzarán este poder, que encarnarán este poder que Dios da a su comunidad, el poder de perdonar los pecados, y entonces surgirá el sacramento de la reconciliación. Pero el poder radica en la comunidad. Por eso el sacerdote tiene poder para perdonar pecados, porque le ha sido conferido a través del poder que Jesús ha dado a su comunidad. Las indicaciones de Jesús están formuladas en 3 verbos: levantarse, tomar la camilla e irse a casa. Levantarse hace referencia a la resurrección, a la vida nueva que la palabra de Jesús provoca en aquel que la escucha con atención. Tomar la camilla es un indicativo de esta necesaria respuesta del hombre a la gracia. La resurrección es una gracia, esa no te la puedes ganar. Viene de Jesús, es un don de Jesús. Pero tomar la camilla es cosa tuya. Tú decides. Jesús te empodera para que tú tomes la camilla, es decir, tomes en tus manos la capacidad, la voluntad para decidir ponerte a caminar detrás de Jesús, ya liberado de tus pecados, ya con el colirio en los ojos, ¿no? El colirio de la fe, y entonces empiezas a ver el mundo como lo ve Jesús, y entonces puedes tomar el mismo rumbo de Jesús e irte a casa. Fíjense que esto es muy interesante, porque se ha encontrado con Jesús en su casa, en la iglesia específica, en la comunidad discipular de Jesús, pero la casa de Dios es el mundo entero. Por eso, este que ha sido ya liberado es enviado al mundo entero a llevar la buena noticia y a testimoniar las maravillas que Dios obra en su vida. Por eso la respuesta del paralítico viene enseguida. Se levantó. Es decir, Cristo te resucita, pero tú tienes que empezar a vivir de resucitado. Tomas tu camilla, es decir, tomó su camilla, le hizo caso a Jesús, decidió tomar en sus manos sus pecados, ¿no? Jesús empodera al ser humano para que él pueda dominar su pecado a través de su voluntad, claro, fundamentado en la gracia. Esto es absolutamente cierto. Gracia y voluntad del hombre, gracia y respuesta. Estas son las 2 caras de la misma moneda. Y entonces es capaz de salir. Entonces, una referencia al Éxodo. Ha salido de sus esclavitudes y se dirige al mundo entero para ser testimonio viviente de la liberación que en Cristo la humanidad puede disfrutar. Pues espero que esta breve reflexión sobre este maravilloso pasaje de la curación del paralítico haya servido, sirva para su propia reflexión y para la aplicación en su propia vida. Cuídense muchísimo y estamos siempre en contacto. Hasta luego.